días, presidente, general, fiscal del Ministerio Público. Diputados presentes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de fecha 19 de agosto del secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, mediante el cual comunica que la Sala accedió a la solicitud de esta comisión para la prórroga del plazo de vigencia de la misma por otros 15 días a contar de la fecha 22 de agosto. Esto es, se extiende su mandato hasta el 9 de septiembre del año 2025 para dar cumplimiento a su cometido. Una carta de 12 de agosto del señor Eduardo Sebastián Koenig Rojas, mediante la cual comunica la situación que indica y detalla una denuncia respecto de un diputado integrante de esta comisión. Un correo de fecha 19 de agosto del señor fiscal nacional, don Ángel Valencia Vázquez, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por encontrarse en cometido funcionario en la fecha y hora, sin perjuicio de lo cual indica que en su representación asistirá el jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, señor Claudio Ramírez Núñez, de manera remota, a quien entiendo que tenemos ya en sala, Gabriela. Está presente. Y un correo de fecha 19 de agosto del capitán de Carabineros de la 9ª Comisaría de la Guardia del Congreso Nacional, capitán don Rodrigo Marín Hetzel, mediante el cual confirma la asistencia del director de Control de Drogas e Investigación Criminal, general don Jaime Velasco Bahamondes, en representación del general director de Carabineros de Chile, general Marcelo Araya Zapata, a la sesión de hoy. Eso es todo, presidente. Gracias, don Leonardo. Vamos a ofrecer la palabra sobre la cuenta. ¿No? Sobre varios. Diputado Manocheri. Gracias, presidente. Solamente para propósito de las sesiones que nos quedan, si es posible que contemplemos invitar a los periodistas que han hecho reportajes al respecto, que son los periodistas de El Mostrador, Contrapoder Chile y hay un tercer medio que habría hecho un reportaje, que puedo adjuntarlo, pero sería creo que importante el poder, Bio Bio, la radio, que quizás ellos pudiesen en 10 minutos por Zoom dar su parecer. No sé cómo está la agenda de lo que nos queda por tratar, presidente. Gracias, diputado Manocheri. Nos queda solo una sesión, de acuerdo a los plazos, ya que tenemos semana distrital la próxima semana. Entonces, esos 15 días que nos extendieron, lamentablemente solo nos permite sesionar una sola vez más. Y nos quedan un par de invitados, creo, todavía por considerar, pero que lo tendríamos que ver al finalizar para tomar las determinaciones. Ahora, hay que recordar que el propósito de esta comisión especial investigadora es poder fiscalizar los actos del gobierno en torno a las materias, ¿cierto?, de estudio, que en este caso es el robo de cables. Por lo tanto, hemos invitado durante toda esta sesión a diferentes organismos para que vengan aquí a exponernos acerca de la situación. No creo que sea dentro del foco de la materia de la investigación invitar a los periodistas, diputado Manocheri. Soy bastante directo y sincero en eso, ya que eso va por un tema de una investigación penal y no tiene que ver principalmente con la que estamos investigando nosotros, que es cómo el gobierno actúa en torno al robo de los cables. Por lo tanto, lo dejo también en consideración. Pero lo podemos ver al final de la sesión para determinarlo entre todos los parlamentarios. Sí, nos falta esto también. Bien. Le damos la bienvenida a los diputados. ¿El diputado Manocheri de nuevo? Ya. Presidente, creo es razonable lo que usted plantea. No obstante eso, yo creo que igual los periodistas han desarrollado un trabajo bastante importante en algunas materias que justamente dicen relación con cómo ha sido abordado esto, cuáles son las falencias que pueden existir. Son reportajes que han realizado que tienen mucha información, por tanto, si existiese la posibilidad de poder escucharlos en algún minuto, creo que sería razonable. Si esto no es posible, presidente, me gustaría que también que si se les pudiese a ellos oficiar, que pudiesen enviar todos los antecedentes que tengan y que también se pueda adjuntar los reportajes como materia de esta comisión para el informe que podamos realizar. Los reportajes, yo puedo adjuntar los reportajes, pero que tomemos el acuerdo para poder
adjuntarlos como información también de esta comisión, que son 3 reportajes que hasta el momento hemos visto. Bien, ¿habría acuerdo a la solicitud del diputado Manucheri? ¿Sí? Bien. Vamos a oficiar entonces para ver si que pueden enviarnos la información, si es que es disponible. Se toma el acuerdo entonces. ¿Sí? ¿Acordado? Bien. Esto lo hemos tenido entonces. Y bueno, le damos la bienvenida al general Jaime Velasco, que nos acompaña, ¿cierto?, en representación del general director de Carabineros de Chile, el general director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile. Así que vamos a... Perfecto. General, antes de darle la palabra, tenemos al Ministerio Público conectado por Zoom. Queremos preguntarle si es que parte de su presentación requiere que sean materias de secreto de la comisión o reserva. No, señor presidente, pero no es necesario que sea reservado. Hay algunos datos relevantes, pero no afectan cosas o datos sensibles. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a transmitir esta sesión entonces por los medios como ya es habitual en la Cámara de Diputados, con la transparencia, ¿cierto?, y toda la seriedad que nos caracteriza. Bien, vamos a entonces darle la palabra al general Jaime Velasco, general director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile. General, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. Por su intermedio, presidente. Soy el general Jaime Velasco, la Dirección Control Droga e Investigación Criminal. Bueno, bajo mi responsabilidad tengo toda el área de la investigación criminal en Carabineros de Chile, a través de los departamentos C7 de drogas, Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OC9, el Departamento de Encargo de Búsqueda de Personas y Vehículos, el Laboratorio de Carabineros y un par de centros de análisis en la macrozona norte y sur. Bueno, efectivamente, y principalmente atendiendo la materia en cuestión, hoy siempre se habla y en lo personal, se habla de fenómenos criminales que hemos tenido desde hace algún tiempo en el país. Pero esto se asocia principalmente a hechos públicos, violentos, donde están relacionados también distintas organizaciones transnacionales, de las cuales también el último tiempo, principalmente las últimas semanas, Carabineros de Chile ha tenido muy buenos resultados. Pero respecto al robo de cobre, uno puede señalar también que este es un fenómeno criminal. Y es un fenómeno criminal porque desde hace muy buen tiempo a la fecha se ha ido acrecentando y acentuando en distintas regiones, y esto se ha ido expandiendo también a regiones donde generalmente no ocurría este delito. Por lo tanto, es un fenómeno que ha ido creciendo conforme a los datos que nosotros hemos podido ir registrando. Hay antecedentes que conforme al sistema de análisis de información de Carabineros de Chile hemos podido detectar que desde el año 2021 al 2025 efectivamente hay una tendencia al alza en este delito. Es decir, este año Carabineros de Chile ya tiene 461 eventos que están relacionados con este delito a nivel nacional. Si uno compara los años anteriores, efectivamente hay un crecimiento en esta situación. En el año 2021 tuvimos 162 casos, 226, 328, 241, en definitiva, 461 casos de lo que llevamos del año. Al respecto también se pueden señalar distintos análisis que son de importancia y que hice en relación con aquellas regiones donde tenemos mayor incidencia de este robo. Esto lamentablemente lo lidera la región de O'Higgins, y aquí puedo señalar algunas características, no solamente respecto a algún proceso investigativo que en su momento tuvimos, sino que en lo personal, donde también trabajé en la región. Hay que tener en cuenta que principalmente en provincia este problema, este robo de cable, se ejecuta y se materializa en sectores rurales y de diversa magnitud. A veces hay ciertos tipos de robos que son menores, pero también hay un sinnúmero de otros robos que afectan
a tendidos eléctricos mayores donde hemos tenido problemas incluso con el suministro eléctrico de una región u otra. Pero tiene esa característica, principalmente regiones en sectores rurales y en horarios nocturnos. O'Higgins, Biobío, la región metropolitana, posteriormente Valparaíso y Ñuble, Maule y la Araucanía son las regiones que concentran mayoritariamente este tipo de delitos. También dentro del análisis y en el sistema de análisis territorial de Carabineros de Chile, también se vislumbran umbrales donde no solamente afectan a la zona centro y macrozona sur, sino que también hay antecedentes que en relación con el incremento de este delito en la región de Arica y Parinacota. Por eso hablo de un fenómeno que ha ido trasladándose a otras regiones o como la región de Aysén y los lagos, donde también hemos tenido un incremento de este delito, donde desde hace no mucho tiempo la verdad es que era prácticamente nulo. Por lo tanto, dentro de esas proyecciones que Carabineros de Chile realiza, la región de Arica, Parinacota, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los lagos y Aysén, tienen rangos fuera de la normalidad respecto a este delito. Valparaíso y la región metropolitana tienen levemente un rango fuera de la normalidad, pero en general se mantiene. Respecto a los detenidos, si bien también hay un incremento en los casos, Carabineros de Chile ya este año tiene 65 detenidos por este delito. Proyectándolo a fin de año, vamos a llegar a rangos históricos respecto a las detenciones de estas personas. Tomando el mismo periodo de tiempo, nunca antes Carabineros de Chile ha tenido y va a tener, conforme a la proyección de fin de año, esa cantidad de detenidos principalmente relacionada con la sustracción del robo de cable. Principalmente estos detenidos son chilenos. Aquí no estamos hablando, por lo menos en las primeras detenciones y conforme a los antecedentes estadísticos, son en un 91% chilenos y en un 99% son adultos. Generalmente tienen reincidencia justamente en este tipo de delitos y esto también es interesante de profundizar un poco, atendiendo que quienes se dedican a cometer estos delitos principalmente se dedican solamente a esto. Desde la perspectiva de la investigación, efectivamente el OC9 ha tenido algunas incursiones investigativas, no este año, sí en otras, principalmente el año 2022, 2024, en distintos sectores rurales, pero también relacionado con la sustracción de cátodos de cobre, donde se han desbaratado estructuras importantes, principalmente en la macrozona norte, como es Antofagasta, donde había sustracciones de cátodos desde el tren, donde incluso paralizó en un momento debido a este tipo de delito, o el robo de cátodos de cobre de la empresa Codelco, de una zona extraportuaria en San Antonio, donde también se logró desbaratar el año pasado una agrupación criminal con asiento en Santiago y en la quinta región. Carabineros de Chile participa actualmente en distintas mesas de trabajo y representaciones institucionales. La última fue el 18 de julio, que la lideró el subsecretario Rafael Collao, y por supuesto a nivel regional. Más allá de los antecedentes que uno puede señalar acá, que son estadísticas, y con la mirada desde la perspectiva del fenómeno criminal y de la investigación criminal, más allá del robo de cobre que puede afectar un lugar muy local o puede afectar grandes extensiones del país, sin duda que detrás de esto y conforme a las experiencias podemos estar en o bajo agrupaciones que son mucho más robustas, que tienen un sinnúmero de elementos que pueden estar asociados a transporte, a
en definitiva, la modificación del cobre para futuras comercializaciones, posiblemente dentro y fuera del país. Por eso, esto hay que mirarlo como un fenómeno criminal, donde no solamente hay una persona que roba cobre de un lugar físico, sino que puede haber una estructura mucho más compleja detrás de esto y que puede estar asociado a un sinnúmero de individuos y que tienen capacidades logísticas importantes para la comercialización del cable de cobre. Gracias, general. ¿Les parece bien que a los parlamentarios que escuchemos al Ministerio Público por el tiempo que tenemos en la comisión y luego hagamos las preguntas? ¿Sí? Bien, vamos a darle la palabra entonces al coordinador de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI, del Ministerio Público, el señor Claudio Ramírez, quien representa en esta oportunidad por Zoom al fiscal nacional, señor Ángel Valencia. Don Claudio, buenos días, tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio saludar a toda la comisión y agradecer esta posibilidad de intervenir vía Zoom desde acá, bueno, ahora desde Valdivia, en este caso. Y segundo, saludar al general de Carabineros que acaba de exponer, a quien, bueno, ya nos conocemos un poco, y de señalar en este punto de partida que en nuestro análisis, nuestra presentación, a nivel de cifra y de exposición que acaba de hacerse, coincide altamente con lo que acaba de expresar el general. Por tanto, a nivel de cifra y de descripción, me quedo con mucho de lo que ya se expuso. Sí quisiera agregar algunos énfasis en algunos temas. Señor presidente, yo tengo una presentación, no sé si la van a presentar ustedes o no. ¿Usted puede compartir pantalla? Me dicen desde la Secretaría. A ver, vamos a ver si... Ya solicitud me dice. Bien, entiendo que la van a pasar desde allá. La segunda lámina, por favor. Bueno, algo que, como decía recién, ya coincide altamente con lo que el diagnóstico que estaba haciendo Carabineros, y supongo que a partir de todas las exposiciones que ustedes han recibido también ya se han ido formando una idea de este fenómeno criminal, cómo se ha ido extendiendo territorialmente y cómo va generando un impacto operacional y económico. Si bien, como indicaba el general de Carabineros, este es un fenómeno que está más arraigado en bandas chilenas, dado su forma en que se comete, uno tiene que estar siempre alerta del escalamiento que se puede producir, porque finalmente todo esto se hace por dinero. Entonces, ¿dónde van todos estos dineros? ¿Dónde se acumulan? ¿Cómo circulan en el país? ¿Cómo pueden salir del país? Esos son fenómenos que a nosotros como Fiscalía nos interesa mucho poder avanzar, ¿ya? No quedarnos solo con el mercado primario, sino que los mercados secundarios, y pensar que siempre todas las organizaciones criminales están movilizándose, el plan criminal en general, ¿cierto?, está orientado a generar recursos económicos, financieros, y hacia dónde se dirigen esos recursos siempre es bien clave. Y quizás aquí adelanto el primer aspecto que es clave en este trabajo y que ha dado los resultados que un poco también explicaba el general, es la interagencialidad, en el sentido de que esto es un fenómeno, como voy a explicar, que tiene varias etapas, y en cada etapa intervienen distintos organismos del Estado, ¿ya? Bueno, está Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Servicio de Puerto Interno, aduana, etcétera. Por lo tanto, si todos ellos actúan de manera integrada, se va a poder abordar este fenómeno evitando que escale, que escale en su complejidad y en su extensión territorial y su extensión financiera. Eso es bien clave, porque es una cadena, como se indica acá, está estructurada, tiene cierta funcionalidad. Entonces, ¿cómo intervenimos esta cadena? ¿Cómo vamos cortando esta cadena? Es clave. Y uno de los factores que ha dado resultados es justamente cuando los organismos del Estado operan de manera interagencial, es decir, compartiendo información, interviniendo en cada momento, de acuerdo a las investigaciones que se están desarrollando. ¿Ya? Sigamos. Como explicaba recién, esto es un fenómeno complejo en el sentido de que se extiende a varios ámbitos de la actividad económica del país, ¿ya? Tenemos el más común, que ya algo se decía, por ejemplo, en Santiago es muy fuerte, los cables, los robos de cable, tendido eléctrico, ¿ya? Algunas empresas han ido evolucionando a otro tipo de cables, han tomado medidas de seguridad, pero aún así subsiste un importante proceso ahí de robo de cable, tendido eléctrico. En un tiempo, hace diría yo, un año y medio, un año atrás, tuvimos un fuerte aumento de los robos de cable de telecomunicaciones, de las fibra óptica,
que como tal no tiene valor comercial, pero sí se cortaba con ocasión de andar buscando cobre, cortaban de manera aleatoria hasta encontrar cobre y por supuesto también cortaban cables de telecomunicaciones. Es un fenómeno que se ha ido también más bien gobernando, pero ha migrado a otro fenómeno que vamos a ver más adelante. Luego está el tema de las catenarias, ¿cierto? Que es el cable que hace contacto con el tren que va desde Santiago a Chillán y se produce en corte. Ese es un fenómeno bastante complejo y aquí quiero destacar un trabajo que se ha desarrollado constantemente con las policías y particularmente con Carabineros, que en su momento generó un proceso de constitución pronta en el sitio del suceso, con dron y con motocicletas, digamos, y produjo bastante efecto. Pero es un producto cíclico y tenemos cada cierto tiempo aumento del robo de las catenarias. Pero hay un grupo permanente que está trabajando en el robo de catenarias para contenerlo. Ahí trabaja el mundo privado y el mundo público. Está F y por lo tanto tenemos ahí un trabajo constante y permanente, porque, insisto, a medida que las bandas cumplen condena, salen y retoman su trabajo. Por lo tanto, ahí también es un escenario que se ha ido conteniendo, pero tiene pic cada cierto tiempo de acuerdo al mercado del valor del cobre. Y algo no sé si ahora es novedoso, pero también hace un año, ¿cierto? Robo de cátodo de placas de cobre, el general ya explicaba ese punto. Este es complejo porque los cátodos son grandes, o sea, se requiere una preparación importante, camión, cobertura, en fin. Por lo tanto, y aquí donde hemos encontrado también, vamos a ver más adelante, en un evento, pero bastante violento, digamos, ha sido delicado. Y las tuberías, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vemos que, comillas, el mercado de oferta a los organismos criminales respecto del cobre en los espacios públicos, comillas, es abundante. Por lo tanto, va a seguir este fenómeno de manera crónica. Por lo tanto, hay que tener un músculo permanente del Estado para investigar estos delitos y perseguirlos. Por lo tanto, me parece ahí, si ustedes me lo permiten, de mucho valor esta comisión en cuanto pone un énfasis en este problema crónico. ¿Ya? Sigamos. En términos generales, también ya se explicaba, y seguramente ustedes ya lo saben, hay distintos pasos que se van dando en este fenómeno criminal. El primero, por supuesto, es la sustracción, que básicamente cortar cables, buscar lugares de bajo control, me refiero sin cámara o aislado, la noche, aunque también hemos tenido casos de bastante evidencia durante el día, digamos. Por ejemplo, cuando hacen arrastre, o sea, levantan una tapa y con un vehículo tironean o tiran o arrastran, como dice el dicho, el cable fuera del subterráneo, ¿verdad? Que están en el subterráneo, los tiran. También se ha dado esos casos y eso sucede regularmente en el día. Ahí hemos tenido bastantes imágenes, así que en ese sentido ha sido positiva. La complejidad regularmente cuando de la sustracción es establecer de quién es el cobre posteriormente, ¿ya? Porque el tipo exige aprobar la ajenidad, o sea, quién es el dueño del cobre. Entonces, cuando se van produciendo ciertas etapas de este delito, es difícil saber después de quién era el cobre. ¿Sí? Van produciendo distintas etapas, ¿ya? El tema de las catenarias y el robo de cable tendido eléctrico regularmente está unido a personas que tienen algunos tipos de conocimiento de estos lugares y también del voltaje. No hemos encontrado casos en los cuales ha sido gente primeriza, ¿cierto? Y lamentablemente algunos de ellos han muerto porque no conocen bien. Pero regularmente son personas que tienen un cierto dominio de los lugares donde se puede producir esta sustracción o corte del cobre, ¿ya? El primer paso entonces es la sustracción. ¿Sigamos? Después viene la reducción primaria, que son las chatarrerías, ¿cierto? Las cuales el cable se saca de su envoltorio, en algunos casos empieza el proceso de fundición, de chipeado, de manera de poder poder acumularlo. Regularmente las chatarrerías o venden al menudeo o bien hacen un proceso de acumulación para pasar a la etapa de acopio intermedio, ¿ya? Que es donde sí, hoy día, a nivel investigativo, es donde estamos poniendo más el énfasis, ¿ya? Porque aquí en este acopio intermedio se producen dos fenómenos. Uno, fundición o generación de lingotes artesanales, por un lado, y por otro también se producen falsificación de la acta de procedencia, donde hay ciertas facilidades para poder generar esta falsificación y poder después dar el paso siguiente que vamos a ver, que es exportar el cobre. Por tanto, uno de los focos investigativos que estamos teniendo son estas unidades que son intermedias,
son más grandes que una chatarrería normal, y tiene estas dos fases que es de, ya una vez chipeado, ¿cierto? Fundir y pasar al proceso de poder exportar el cobre, con esta falsificación de actas como les indicaba. ¿Sigamos? Y finalmente, la etapa más, del punto de vista criminal, más rentable para la organización es la fundición y la exportación, ¿ya? Y ahí vuelvo, ¿cierto?, al tema de la interagencialidad. Aquí necesitamos que todos los organismos de Estado aporten también control, porque las fundiciones pueden estar operando y tienen autorizaciones sanitarias, autorizaciones para poder funcionar, y ahí lo importante es nosotros tener la información de dónde están, cómo están funcionando. Hemos tenido, pero yo creo que ahí nos falta más interagencialidad con los organismos de control de estas fundiciones artesanales, sobre todo en la zona norte de Santiago hay un par bien, bien grandes, digamos, y también el tema de la exportación. Bueno, sigamos. A modo de resumen o síntesis, para que quede bastante asentado lo que estamos tratando de explicar, las etapas, ¿cierto? Nosotros creemos que hay acciones preventivas que se pueden tomar, ¿ya? Cámaras, tener listado a las personas que salen de las empresas, eh, tomar medidas de resguardo, etcétera. Pero eso ya queda el mundo también de los propietarios de cada uno de los tendidos que estábamos hablando recién. Bueno, la primera etapa, como indicaba, el corte de cable. Señalaba que el robo cuando se cortaba fibra óptica ha ido mutando. Bueno, mutó al robo de baterías, ¿cierto? Que también tienen cierto valor económico, y las antenas de comunicación están también ahí en el robo de baterías. Sobre todo en la zona sur del país y centro del país se da ese robo de baterías. Y también algunas veces se produce robo en las instalaciones, ¿ya? A propósito del robo de cable. Y está, ¿cierto? Que ya lo explicaba, la sustracción y traslado, identificación de las vías de escape, lugares de acumulación. Eso todo hace que hablemos siempre de un fenómeno complejo. Lugares de acopio, lugares de fundición y reducción, y finalmente lugares de venta, que puede ser exportación, ¿cierto?, finalmente a Oriente, perdón, a Asia regularmente. Ahí tenemos aduanas, servicios internos como actores importantes. Tenemos nosotros dos protocolos de trabajo importantes con la gremial de las empresas de telecomunicación, que se llama Chile Telcos, y también tenemos un trabajo permanente con el Consejo Minero, como a ver más adelante. Por lo tanto, hay articulación aquí con el mundo privado, sobre todo para acreditar la procedencia del cobre. Chile Telcos y el Consejo Minero han sido bastante importantes. ¿Sigamos? Algunas tipologías que ya hemos señalado, ¿cierto? El robo violento en faenas mineras. Hemos tenido un caso, pero ha sido violento, en el cual hay grupos de personas con armas, ¿cierto?, que ingresan ahí a robar, aquí hay camiones. Es significativo la forma en que se comete este delito. La sustracción en zonas urbanas o rurales, estos a veces a subestaciones también de repetidoras de celulares, robo en plantas fotovoltaicas. Todo esto se va produciendo con ocasión de buscar el cobre, pero también se produce atentado en contra de este tipo de instalaciones. Sigamos. Básicamente existen tres ámbitos en los cuales nosotros hemos dirigido nuestro foco investigativo. Foco investigativo es una forma de agrupar una serie de casos penales que tienen algún elemento en común y son dirigidos por un solo fiscal que se relaciona con la policía y tiene un soporte de analistas criminales del Ministerio Público. A eso le llamamos foco investigativo. Entonces, hay etapas, ¿cierto? Los cortadores, los intermediarios, principalmente las chatarrerías, como decíamos, y los exportadores. En esos tres ámbitos hemos ido trabajando, contando y precisando que nos hemos centrado en las chatarrerías intermedias, que son las que hacen estos dos trabajos que ya les comentaba, que es la fundición y la falsificación de actas de procedencia. Bueno, los portadores, que es el objetivo principal también, que uno puede llegar a través de la investigación de los intermediarios. ¿Sigamos? Y aquí, bueno, yo comentaba al comienzo que coincidía con el diagnóstico del general de Carabineros, porque efectivamente hay una extensión de este fenómeno, y nosotros tenemos focos investigativos, que es esta agrupación de casos que tienen elementos en común y son dirigidos por un fiscal que se llama fiscal de foco investigativo, ¿cierto? Que regularmente son promedio 26 casos lo que tiene cada investigación, y ahí están las regiones en las cuales existe al menos un foco investigativo, ¿ya? Vigente. Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, la región metropolitana, O'Higgins, que como bien se indicaba es un foco importante, sobre todo por el tema de las catenarias, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, ¿ya? Ese es el ámbito que estamos investigando,
Y por eso yo ponía el énfasis en la inteligencialidad, ¿ya? Existe una fuerza de trabajo muy activa de la Policía de Investigaciones, por la cual tenemos relación, y muchos resultados investigativos han sido producto de esa fuerza investigativa que ha generado la Policía de, Fuerza de Trabajo, perdón, Fuerza de Trabajo que ha ido generando la Policía de Investigaciones, ¿ya? Que ha sido un aporte bien importante, ¿ya? Aquí la complejidad está que son investigaciones, cada una de estas que están en pantalla, que tienen distintos tipos de extensión, distintos tipos de bandas, si bien el mismo fenómeno, tienen sus diferencias. Por lo tanto, no es posible, en mi juicio, hacer una sola gran investigación, porque sería cargar en demasía un equipo, ¿ya? No podría tener un equipo policial, un equipo investigativo, etcétera. Por lo tanto, aquí el llamado a la inteligencialidad y a la colaboración y a generar información compartida. Sigamos. Siguiente lámina, por favor. Ahí sí. Bueno, destacar algunas cosas de los focos que se han decretado. La Fiscalía Metropolitana Oriente tiene un foco que es bien conocido, que se llama el cartel del cobre. Ese es interregional, es decir, cubre toda la región metropolitana, ¿ya? La Fiscalía Regional Metropolitana, el fiscal Vargas, ha hecho un trabajo realmente significativo en la acumulación de información y en la toma de decisiones investigativas, ¿ya? Y ahí sí, como decíamos al comienzo, como hay causas vigentes, no puedo detallar mucho más, pero ha tenido dos procedimientos que han sido conocidos por la prensa. El segundo foco interregional que tenemos es de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que está también acá con fiscal Sacfi, pero esa es una extensión mayor, ¿ya? Incluye investigaciones de Antofagasta, Coquimbo y Santiago, ¿ya? Eso está en pleno desarrollo y, como digo, está fuertemente apoyada por la Fuerza de Tarea de la PDI, que depende de Genacrof, que es una jefatura con la cual hemos tenido las coordinaciones necesarias. Y además, ¿cierto?, otros equipos que ahí están señalados, como Viros, VILAC, VIDEC y otros, Metro, que es un programa especial para especies robadas. Por lo tanto, tenemos dos focos interregionales que intentan reunir investigaciones más masivas en la región metropolitana y en la sur, la Fiscalía Metropolitana Sur, uno que tiene una extensión mayor, ambos en pleno desarrollo. ¿Sigamos? Algunos resultados importantes que, insisto, coinciden bastante con lo que ya se estaba indicando. Al día de hoy tenemos 112 imputados conocidos de la investigación, 142 formalizados. Ahí, bueno, se indican las regiones en las cuales están estos casos. Destacaba la Fiscalía Regional Metropolitana en su procedimiento en el cartel del cobre, en que en general hay 277 sentencias definitivas condenatorias y más de 293 formalizaciones. Es decir, son investigaciones que están en desarrollo y esperamos que nos permitan ir, como explicaba al comienzo, ir escalando la investigación hacia dónde está circulando el dinero, que es un fenómeno o un problema o un ámbito investigativo que hay que avanzar con mucha cautela, ¿ya? Sigamos. Siguiendo con los casos de éxito, como indicaba, estaba el cartel del cobre, ¿cierto? Esta banda operaba a nivel nacional, tenía esta fundición que les comentaba, y el objetivo principal era enviar cobre a Europa y Asia, ¿ya? La investigación duró aproximadamente 10 meses, 56 allanamientos en las regiones metropolitanas, O'Higgins y Valparaíso. Ahí en ese contexto se detuvieron 33 personas, extranjeros también, y un líder de un grupo empresarial. Por lo tanto, el cartel del cobre ha sido que tiene esta característica que yo comentaba de inteligencialidad desarrollada por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Sigamos. En este mismo procedimiento fueron 176 toneladas de cobre las que fueron incautadas, evaluadas aproximadamente en orden de 1.200 millones de pesos, vehículos, armamento, evidencia de delitos tributarios, facturación falsa, lavado de activos, etcétera. Por eso decía al comienzo cómo somos capaces como de escalar la investigación, no solo al tema del corte, la acumulación y el chipeo, sino cómo eso se vincula con ciertas actividades financieras de mayor envergadura, ¿ya? Hacia dónde están circulando los dineros, estamos poniendo un énfasis particular en ese trabajo. Sigamos. Otro caso de éxito reciente, antes de referirme a esta lámina, que me parece que es la última, destacar un procedimiento que se hizo recientemente en la región del Biobío, en Los Ángeles, con una investigación que se llamó la Hermandad del Cobre de Los Ángeles, en que también se siguió esta lógica del cortador, el intermediario, el chatarrero, y la empresa que lucraba, la que pretendía exportar,
Y ahí en el intermedio también se identificaron actas de procedencia falsa. En general, hay una identificación de personas que voy a omitir ahora. Hay 26 formalizados por receptación, delitos tributarios, falsificación de instrumento público y asociación delictual. Se incautaron de orden de 180 millones de pesos y se identificaron a lo menos 2 containers que iban a ser exportados, vehículos e inmuebles también. Y esta investigación, hermanos de la Hermandad del Cobre, porque eran unos hermanos los involucrados, incluyó las regiones de Los Lagos, Maule y Ñuble. Ya, por lo tanto, estos casos los traigo a colación para destacar cómo que ya lo explicaba el general, cómo se ha distribuido en regiones y cómo es necesario tener un músculo interagencial que permita avanzar en estas investigaciones, porque se puede transformar en un elemento crónico. Segundo, cómo se produce una acumulación de recursos económicos que pueden ir escalando también y fortalecer organizaciones criminales. Además, nosotros estamos desarrollando mecanismos de coordinación muy fuertes con el mundo privado. Tenemos permanentes coordinaciones con Chile Telco, que es la gremial que agrupa las empresas de telecomunicación, el Consejo Minero, Cochilco, que visitamos recientemente, que son la entidad que administra la reserva de cobre y da los certificados para exportar. Entonces estamos trabajando con eso. Transelec, que cuando estábamos investigando sobre todo, o revisando sobre todo el tema de la fibra óptica y otros efectos, F por el tema de las catenarias, tiene un equipo ahí muy activo, Aduana, Servicios Puerto Interno, PDI, Carabineros. Es decir, cuando yo hablo de inteligencialidad me estoy refiriendo a estas agencias públicas que debemos tener mucha coordinación. El próximo 27 de agosto tenemos una reunión justamente con el Consejo Minero, que estamos pensando más bien en toda la investigación que tiene que ver con los cátodos, ya que algo ya relatábamos. Y también ponemos de acuerdo en lo que ya hemos avanzado del año 2024 con Consejo Minero. Y en noviembre, y esto es muy importante, y ahí vamos a invitar seguramente a Carabineros, Policía de Investigación y a estas entidades, vamos a hacer una jornada nacional con todo este listado de regiones que les mostré. Vamos a hacer una jornada nacional para coordinar las investigaciones y de manera no producir o más bien hacer un uso eficiente de los recursos policiales, ¿ya? Y esa jornada, estar todos los fiscales jefes o todos los fiscales que están en investigaciones de robo de cobre y además de un analista por región para poder producir este fenómeno que ya se puede formar crónico. Entonces, estamos en las actividades de coordinación, de inteligencialidad y también interna, ¿ya? Porque como le digo, son varias investigaciones que es necesario que los fiscales compartan información y buenas prácticas. Y me parece que eso sería eso. Muchas gracias por su tiempo, señor presidente, y a la comisión por habernos escuchado. Gracias, don Claudio. Le damos las gracias al general también, Jaime Velasco, ¿cierto?, por habernos hecho una presentación antes que usted, y también por lo que nos mostró. Voy a ofrecer la palabra a las diputadas y diputados para preguntas, así que por la palabra para que puedan apretar su diputado Monocheri. Gracias, presidente. Yo creo que las exposiciones que hemos visto son muy complementarias con todas las y en la misma línea de las que hemos ido recibiendo por los distintos órganos, instituciones que han estado presentes y que han descrito que, como bien hemos dicho, que aquí no estamos en presencia de una persona que roba cables, como muchas personas se imaginan, que es una persona que en una bicicleta se roba los cables y es un delito menor. Que cuando uno habla de las bandas de robo de cable, normalmente si no tuviese este conocimiento se podría imaginar eso, no una verdadera estructura millonaria respecto de esta verdadera banda que están asolando nuestras ciudades y que tienen efectos directos además en la ciudadanía, porque esto alguien podría decir, mire, aquí esto no afecta a nadie, no, evidentemente esto afecta con mucha fuerza a la gente. Nosotros tenemos comuna en nuestra región como La Higuera, que la verdad es un verdadero drama, porque el otro día justo íbamos a tener una reunión con la alcaldesa y se tuvo que suspender porque no había luz, y eso genera no solo efectos en la gente, sino en muchas circunstancias de la vida de las personas, de la vida, desde los electrodependientes hasta los APR que funcionan con la luz eléctrica. Yo quisiera hacer dos preguntas puntuales. Primero es respecto del poder de fuego de estas bandas criminales. Nosotros hemos sabido que efectivamente la información que hemos recabado es que hay un poder de fuego,
fundamentalmente para el transporte, cuando hacen el transporte del cobre. Entonces sería bueno que pudiesen referirse un poco a eso. ¿Cuál es la característica del poder de fuego? Porque también nosotros hemos visto que, si bien, por ejemplo, se ha hablado de explosivos militares, por ejemplo, para poder ser utilizados. Eh, y en segundo término, también respecto de los mecanismos que se estaban utilizando para dos situaciones. Primero, para la exportación, porque claramente esto va por aduanas. Entonces, ¿cómo se está llevando a cabo esto? Si es por vías, podríamos decirlo, usuales de exportación, es decir, camuflado en algún lugar, o están habiendo mecanismos también en caletas, en lugares que pueda transportarse de otra manera. Yo creo que, y segundo, respecto del lavado de activos, ¿cuáles son los mecanismos que se están utilizando para este tipo de lavado de activos? Yo creo que es importante también porque cuando a veces se abre el debate respecto de las cuentas corrientes, siempre el argumento es decir, no, mire, los criminales no utilizan cuentas corrientes, los criminales guardan el dinero bajo el colchón, o lo tienen en efectivo. Entonces, efectivamente, yo nunca en mi vida he visto 1.200 millones de pesos ni 2.000 millones de pesos, pero me imagino que es harto dinero como para guardarlo dentro del colchón. Entonces, también saber cómo están realizando este lavado de activos, porque, por ejemplo, en el caso de Coquimbo, nosotros vimos que el rey del cobre, como se le llamaba, estaba construyendo un restaurante. Evidentemente, no estaba construyendo un restaurante cuando facturaba 130 millones de pesos al mes, no estaba construyendo un restaurante para ganarse 5 millones de pesos al mes como un negocio. O sea, evidentemente pudiese tener alguna conexión también con al mecanismo justamente para poder lavar dinero. Entonces, también es importante que puedan los nexos que han existido para estas situaciones, si estas bandas criminales efectivamente tienen redes más allá de solamente los mismos miembros de las bandas. O sea, si ustedes se han logrado detectar redes en aduanas, redes en el Servicio de Impuestos Internos, redes en las municipalidades, por ejemplo, porque yo supongo que alguien que quiere instalar rápidamente un negocio, como estaba haciendo esta persona en Coquimbo, va a requerir de que le apuren los permisos, que lo ayuden, que haya colaboración. Entonces, si se ha detectado redes también más allá solamente de los miembros de la banda, sino redes que pudiesen estar asociadas a la segunda etapa, podríamos decirlo, del ilícito, que es el blanqueo de los capitales. Bien. Le ofrezco la palabra, general, y también a don Claudio, si así lo estima conveniente. Sí, Presidente. no, general, adelante. Unas cosas. Conforme a nuestra experiencia y conforme a la pregunta, a ver, el, este delito, estoy hablando de quien se sorprende cortando cable o cuando se habla justamente de este robo cable, se ve como un delito de menor cuantía y eso se transforma en el escenario ideal para la organización criminal que está detrás de él. Eh, respecto al robo de cable de cobre, conforme a la experiencia que nosotros tenemos, no hemos detectado organizaciones criminales que estén relacionadas con armas de fuego u otro tipo de elementos violentos. No obstante, y ahí va la diferencia, en las organizaciones criminales que están relacionadas con sustracción de cátodos de cobre, sí, ahí vuelvo al ejemplo de Antofagasta. Esta era una organización criminal que paraba el tren, donde actuaba un grupo aproximadamente de 10 individuos con armas de fuego largas, de guerra, eh, y que eran muy violentos. Y dentro de esas detenciones se incautaron armas, municiones
chalecos antibalas, explosivos, no de tipo militar, pero sí de tipo minero, y elementos para su fabricación, además de una máquina laminadora posiblemente utilizada para falsificar placas patentes, máquina oxicorte, placas patentes falsificadas, más de 16 millones de pesos, drogas, equipos celulares. Es decir, cuando uno ve no solamente las detenciones, sino que las incautaciones que se realiza esta agrupación criminal, se habla de una estructura y la investigación en su momento así lo dio a conocer. Aquí hay condena, ya está todo secretariado, eh, que se dedicaba a distintos delitos, incluyendo homicidios. Por lo tanto, acá tenemos una estructura criminal altamente peligrosa y violenta que operaba en la segunda región, pero que tenía nexo. Esto lo dio también la investigación. Este trabajo lo hicimos con Fiscalía, obviamente, pero también con la Policía de Investigaciones. Tenía nexo justamente en la región de Coquimbo y en la región metropolitana. Por lo tanto, tenía una estructura muy importante. En la sustracción de cátodos utilizaban camiones, grúas. Uno dice, pero bueno, ¿cómo pueden utilizar esa cantidad de recursos en un lugar? Sí, porque son lugares que en pleno desierto, donde la unidad de carabineros más cercana está a 3 horas, a 3 horas. Lo importante de esto, y aquí también hay que hacer una diferencia, como se trataban de robos con intimidación, violentos, con uso de armas, aquí dentro de las penas de las condenas que existieron, se sumaron 91 años de cárcel. Es decir, hay una condena que fue importante respecto a este grupo criminal. No obstante, hay que hacer la diferencia con las agrupaciones que se dedican al corte y sustracción de cables de cobre, donde generalmente no hay intimidación, no hay violencia, y esa menor cuantía hace muy peligroso respecto a una mirada más baja respecto a este delito, porque sabemos que detrás hay una estructura importante que opera. Ahora, el lavado activo, por su intermedio, señor presidente, sin duda que aquí hay que tener una mirada como es la multicriminalidad y el crimen organizado, que tiene que tener una visión y el daño que se tiene que hacer al patrimonio de estos grupos criminales, porque hay cantidades importantes de dinero, sin duda, que es su objetivo final. Y por eso los procesos investigativos en estas organizaciones, que son latos y complejos, tienen que tener mirada respecto de los análisis de cómo circulan monedas, ya sean lavado de activos, criptomonedas u otros, porque ¿dónde va ese dinero? Eh, para esto nosotros tenemos capacidades, pero también en el trabajo que hemos realizado es necesaria la interacción con aduanas, con UAF y con servicios de impuestos internos, absolutamente primordiales justamente en el trabajo investigativo, en las distintas etapas, ya sea en procesos de exportaciones de cobre, como también de lavado de activos o en otros elementos que son de responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos. Nosotros en esto, principalmente en los casos, no se determinaron responsabilidades asociadas a otras entidades públicas. No obstante, hay otros procesos que, la verdad, siempre pueden haber otros procesos abiertos que podrían decir relación con materias que pueden estar abiertas a este tipo de procesos de investigaciones. Pero sí hemos tenido antecedentes, principalmente en las organizaciones de cátodo, con grupos violentos, con usos de armas de fuego y vinculados a otros delitos muy, muy gravosos, entre ellos homicidio y tráfico de drogas. Gracias, general. Yo quiero aprovechar para antes de la palabra a don Claudio de hacer una consulta. Nosotros en el mes de julio despachamos del Congreso la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial en el Ministerio Público. Quiero preguntarle si usted consideraría que quizá este delito del robo de cable, que afecta, como usted mostró, 12 focos investigativos del Ministerio Público y otros organismos del Estado, si podría ser un factor suficiente para que esta nueva Fiscalía Supraterritorial quizás pueda tomar este foco investigativo y poder avanzar en esa investigación ya desde una mirada liderada, ¿cierto?, por un fiscal
a nivel nacional. Eso por mi parte, y bueno, si puede responder algo también de lo que preguntó el diputado Manuchelli, igual don Claudio. Perfecto. Muchas gracias, presidente. A ver, primero respecto de las dos consultas que se hicieron y lo que estaba explicando el general, efectivamente concuerdo con ambos planteamientos. Uno, toda organización criminal tiene una capacidad de fuego, ¿ya? Pero entiendo que la pregunta más bien iba dirigida a saber si había una capacidad de fuego particularmente importante. Y, como bien explicaba el general, eso ha sido detectado en Antofagasta, donde se vio este grupo delictivo particularmente armado, digamos, y particularmente violento. Y es el fenómeno que uno podría destacar como más complejo desde el punto de vista de la capacidad de fuego. El resto de las organizaciones, claro, pueden tener apoyo, cobertura operacional por parte de otras bandas, pero no necesariamente hay que decir que tiene una capacidad de fuego particularmente llamativa, salvo el ejemplo que se ponía de Antofagasta, en el cual están estas grúas, estos camiones, etcétera. Por lo tanto, es un fenómeno o un uso de armas que deberíamos estar más bien alerta a que no escale e identificar bien este grupo que ya explicaba el general. Y respecto del lavado de dinero, efectivamente, aquí se han ido utilizando las herramientas jurídicas que les da el ordenamiento al Ministerio Público en el contexto de las investigaciones vigentes. Por lo tanto, se han congelado cuentas corrientes, se han solicitado secretos bancarios, se han incautado, se han pedido comisos, etcétera. Hay todo un conjunto de normas que hoy día permiten avanzar en la investigación patrimonial, ¿ya? Y todas esas herramientas han sido utilizadas. Y ahí la relación es fuerte con el Servicio de Puerto Interno, Registro Civil, particularmente para el tema de los vehículos, UAF, efectivamente, hemos tenido reunión con esa entidad, que hemos ido avanzando, prefiero mantenerla ahí un poco en reserva esas conversaciones, pero están orientadas a cómo poder tener una reacción temprana respecto del tema patrimonial, cómo actuamos rápidamente en el tema patrimonial lo más pronto posible desde que se conocen los hechos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el punto de vista patrimonial efectivamente se está haciendo. Dos ámbitos: utilizar todas las herramientas que el ordenamiento jurídico dispone, y segundo, efectuar coordinaciones caso a caso y también de manera sistemática con los organismos vinculados al tema patrimonial del país, de manera de poder, por un lado, identificar los flujos y por otro lado, retenerlos y poder incorporarlos también a procesos de recuperación por parte del Estado. Hay un particular interés, por ejemplo, con el tema de inmuebles. Hay una política interna relativa a cómo asegurar los inmuebles, cómo cuando caen en comiso, ¿cierto? Y cómo incorporarlo también al patrimonio de las municipalidades en particular. Por lo tanto, quiero decir con esto que hay un énfasis particular. ¿Se podría hacer más? En la medida que tengamos mayor coordinación y permanente. Ahí hay que tener un polo de trabajo respecto del ámbito patrimonial, ¿ya? Eso es una cosa. Y segundo, respecto, efectivamente, como bien decía el señor presidente, se ha despachado, todavía no se ha publicado, entiendo que ya el Tribunal Constitucional revisó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial. Es un gran avance para la sociedad chilena y para el Estado, una herramienta que va a permitir avanzar en los delitos de crimen organizado y alta complejidad. Y aquí viene el tema, señor presidente, que sean de carácter interregional y también sea de carácter transnacional, ¿ya? Son elementos que la norma fija para que un caso sea competencia de la Fiscalía Supraterritorial. Y quien juzga si un fenómeno criminal como que estamos relatando cumple algún otro requisito, transnacionalidad, crimen organizado, alta complejidad o transregionalidad, es finalmente el fiscal nacional a través de una propuesta que le formula el fiscal jefe supraterritorial, ¿ya? Por lo tanto, hay una evaluación que hacer. A priori yo no podría decir, sabe que este fenómeno puede ingresar o no, ¿ya? Es una evaluación que se está haciendo. Ahora, hay algunos elementos de la disposición que hizo el general, y me supongo que han hecho la otra entidad y la que yo mismo hice, que uno puede decir, ¿cierto? Hay ciertos factores que concurren, que uno podría decir, sobre todo el tema de transnacionalidad, y financiero, ¿ya? Pero insisto, es una decisión que radica en el fiscal nacional a propuesta del fiscal supraterritorial. Yo creo que hay elementos, pero es una decisión estratégica que hay que tomar más adelante porque efectivamente hay otros fenómenos también altamente complejos que pueden ser conocidos por la Fiscalía Supraterritorial. Entonces hay que definir bien ese aspecto. Eso, señor presidente. Don Claudio, colegas, ofrezco poder extender unos minutos, ¿sí? 5 minutos. Diputada.
Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, a quienes también nos ven, porque esta es una temática muy relevante para la región de Coquimbo, a la cual representamos varios de los que estamos aquí. Y estaba analizando la última parte de la presentación de la Fiscalía cuando habla de distintas reuniones que se han llevado adelante con distintas asociaciones, personas que dirigen el tema de todo lo que tiene que ver con el tema de la minería, ¿cierto? El tema de los cables de telecomunicaciones, cómo se han ido coordinando para trabajar en conjunto con Carabineros, con PDI, para poder ir desbaratando estas bandas que lamentablemente hoy día aquejan a los niños y niñas más vulnerables de nuestra región de Coquimbo, de la comuna de La Higuera. Hay veces que los chicos no pueden ir al colegio, se quedan sin almorzar, a propósito de la falta de luz que se genera por uno, dos, tres, a veces por una semana, y es muy complejo. Entonces ahí también quería preguntar si en ese trabajo coordinado que se está haciendo, también se está considerando a los municipios, por ejemplo, en la lógica de también poder ser parte de lo que significa el trabajo para poder desbaratar y poder, en definitiva, evitar que estas situaciones ocurran hacia el futuro. Y también en relación a el trabajo que han llevado adelante, yo vi que en agosto del 2024 se reunieron, después decía en noviembre, y saber quizás si es que existe algún insumo, algún protocolo respecto de aquello para poder también incorporarlo a las sugerencias que podamos hacer al final de esta comisión especial investigadora cuando tenemos que trabajar en el informe. Así que me parece que eso sería importante también para lo que decía el presidente, que la parte legislativa en la cual nosotros podemos ir mejorando la normativa que hoy día existe, como por ejemplo lo que hicimos hace un par de semanas atrás para poder robustecer el delito de robo de cable, de cobre y de telecomunicaciones, ¿cierto? Para que las penas fueran más altas, para que hubiera otros aspectos de lo que hoy día hemos ido descubierto que también quedarán cubiertas por el Código Penal, en este caso nuestra legislación penal, pero quizás también podrían haber otras iniciativas que ustedes pueden ir detectando también y que nosotros podemos ir traduciendo en una norma que a mediano plazo permita evitar precisamente, y creo que esa experiencia está en esas reuniones que ustedes han llevado adelante. Muchas gracias. Gracias, diputada. General. Comunicar una buena noticia, que a costado pues la tenemos ahí. Durante los próximos días vamos a inaugurar el Oceanue de Coquimbo, que ha sido un tema que hace mucho tiempo, en lo personal y con mi equipo, hemos venido trabajando hace mucho tiempo con grandes esfuerzos. Así que vamos a tener Oceanue en Coquimbo, era una región muy importante que no teníamos. Teníamos C7, excepto necesitamos otro ente investigador potente como Oceanue, así que vamos a tener. Y ahora, muy luego. Sí, efectivamente, dentro de estas mesas de trabajo que justamente lidera el subsecretario Collado, yo aquí, bueno, hay varias, está el Servicio de Aduana, está el Ministerio de Transporte, está la PDI, está la Asociación Gremial de Eléctrica, está el Ministerio de Energía, Ministerio Público también en las vinculaciones con nosotros, etcétera, etcétera. Pero yo lo que sé es que efectivamente también el Ministerio de Seguridad Pública, a través de esta mesa, tiene contacto con algunas de las municipalidades más afectadas porque las municipalidades también manejan información y es a veces información relevante justamente para prevenir y para los procesos investigativos. En Tarapacá incluso han puesto explosivos en postes para derribarlos y sustraer todo, o sea, hemos llegado a ese tema. Y con la afectación que tiene a la comunidad, principalmente en las áreas sociales más vulnerables, que es muy importante conforme a lo que decía la diputada. Sí, existen varias vinculaciones con las municipalidades. No sé si con todas, pero yo escuchaba la otra vez que efectivamente existen estas vinculaciones a nivel de mesa de trabajo, pero también Carabineros de Chile a nivel local las tiene. Por eso hay información importante que no solamente puede ir incorporándose a través de los procesos investigativos que tienen un canal distinto, a través del Ministerio Público, los canales legales que se llevan dentro de una investigación, sino a través de estas mesas donde se podrían incorporar
y como muy bien se dice, protocolos de prevención que digan relación con anticiparnos al delito o algunas medidas preventivas que pueden ser tomadas en conjunto y creo que serían de muy buena forma llevarlas principalmente en áreas rurales, donde podríamos tener una mayor facilidad de incorporarlas y de materializarlas en conjunto. Pero creo que es importante el aporte de la municipalidad, porque en definitiva la municipalidad muchas veces es parte de la voz también de la misma comunidad que tiene como a esa autoridad cercana. Nosotros también lo vimos de cerca, porque también Carabineros se comunica y se relaciona con la comunidad en el día a día, y lo hablo desde la perspectiva de la dirección que yo dirijo, que es la Dirección Control Droga e Investigación Criminal. Nosotros tenemos mucho contacto con las MIC, que son este modelo de interacción carabineros-comunidad, donde manejamos mucha información que es de interés y que la canalizamos en distintas áreas, entre ellas con los procesos que después se canalizan a través del Ministerio Público en el órdenes de investigar. Pero sí, nos parece, existe esta vinculación con municipalidad, pero nos parece sumamente importante, creo que ¿por qué no a través de esta mesa poder incorporar ciertos protocolos que se puedan llevar adelante atendiendo las distintas características de delito en las distintas localidades del país? Muchas gracias, general. Muchas gracias, don Claudio, por acompañarnos en esta sesión de la Comisión Especial Investigadora número 72, robo de cables de cobre en Chile. Agradecemos a la diputada Pello, a los diputados que nos acompañaron y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.